minutitos, los que faltan, y empezamos la clase. Buenísimo, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre los temas de la clase anterior, que me Sí. quedó una duda. No sé quién me habla. Joana, ¿Nombre? Rabetino. Hola, Joana. Joana, decime. Una pregunta, respecto a los juicios que se pueden iniciar después de la apertura del concurso preventivo, ¿cuáles son? ¿Son solamente los juicios laborales o pueden ser todos los demás menos los juicios ejecutivos? Van a ser todos los que aparecen como excepciones en el artículo 21. Todos ellos, en principio, por excepción al fuero de atracción, no están obligados a presentarse en el concurso preventivo. Entonces ahí sí tenemos los que son los procesos de expropiación, los procesos de familia, los laborales en realidad no están obligados a presentarse, pero queda ahí a elección del acreedor laboral. No sé Gracias. si con eso te respondo. Sí. Perfecto. Ahora vamos a verlo igual. Los acreedores laborales es una excepción porque van a tener la vía del pronto pago, que ya la vimos. Van a poder presentarse a verificar el crédito, que es lo que vamos a ver hoy, o van a poder iniciar o continuar con el proceso en el fuero, en el juez, ante el juez natural, en el proceso laboral. Pero el resto no están obligados a concurrir al concurso. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, profe, se ven. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya los que se vayan sumando, eh, bueno, se sumarán con la clase empezada. Hoy vamos a ver lo que es la bolilla 10, que habla del periodo informativo, que es una etapa dentro del proceso del concurso que queda comprendida desde desde el que se abre el periodo para solicitar las verificaciones de los créditos hasta el informe general del síndico. Yo, como siempre, les recomiendo tengan la ley a mano, porque hoy vamos a hablar de los artículos del 32 al 40. ¿Qué pasa en este periodo? Para tener un panorama general y después ir viendo punto por punto. Durante este periodo, luego de publicados los edictos, se abre la posibilidad para que los acreedores, los pretensos acreedores,
cuyos créditos sean de causa o título anterior a la presentación en concurso, puedan manifestar esa voluntad de concurrir al concurso y además puedan solicitar que sus créditos sean verificados, que ahora después vamos a ver qué significa esto. Y durante esta etapa del proceso, lo que vamos a ver es que mediante esa solicitud de verificación de créditos, vamos a ver cuál es el rol del síndico, cuáles son las cargas que tienen los acreedores, vamos a ver qué es lo que puede resolver el juez y vamos a ver que este periodo lo que va a hacer es cristalizar el pasivo concursal. Es decir, cuando nosotros ya sepamos quiénes son los pretensos acreedores. Después vamos a ver que el síndico va a realizar informes. Después el juez va a realizar una sentencia en la que diga quiénes son esos acreedores que van a participar del concurso. Y con eso se va a determinar el pasivo concursal. Por eso vamos a decir que se cristaliza con el informe general. Entonces, como les decía, la verificación de créditos es un procedimiento de conocimiento cuya finalidad es determinar la masa de acreedores, la graduación de sus créditos y esta insinuación de los acreedores al pasivo concursal. Es un procedimiento que es necesario, que es típico, que es único y que es contradictorio. ¿Por qué decimos que es un procedimiento necesario? Porque los acreedores que quieran participar del concurso y que quieran participar del acuerdo van a tener que necesariamente incorporarse al pasivo concursal mediante la verificación de créditos. Esto es importante aclarar que la verificación de créditos es la vía ordinaria para ingresar al pasivo concursal. Ya vimos cuáles son las excepciones, como el pronto pago, como los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Bueno, todos aquellos acreedores que no vayan por las vías excepcionales van a tener que acudir al proceso mediante la solicitud de verificación de créditos. ¿Por qué decimos que es típico? Porque es un procedimiento que desplaza a los procesos que corresponden según la naturaleza de cada crédito. Por ejemplo, como estábamos hablando cuando empezamos, aquellos acreedores cuyos créditos estén plasmados en títulos valores, en vez de ir por la vía ejecutiva, van a tener que necesariamente presentarse al concurso preventivo y el procedimiento ya no va a ser un juicio ejecutivo, sino que va a ser la verificación de créditos dentro del concurso preventivo. Decimos que es contradictorio en razón del régimen de observaciones e impugnaciones. Ahora igual vamos a ir viendo qué significa cada cosa, pero vamos a ver que luego de presentadas las solicitudes, existe un régimen que se llama de control multidireccional, porque entre los mismos acreedores y el mismo concursado se van a poder revisar estas solicitudes de verificación de créditos. La pregunta ¿es obligatorio para los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso presentar esta solicitud de verificación? Bueno, la respuesta es que no, sino que es una carga para el acreedor porque
siempre van miras del propio interés, del interés del propio acreedor. Entonces, si bien la ley habla en el artículo 32 de que es que debe presentarse, en realidad es una carga. Lo que pasa es que si nos presentamos como acreedores en el concurso preventivo mediante la verificación de créditos, la ley dice que tiene los efectos de una demanda judicial. Van a leer que la doctrina discute si es una demanda o no es una demanda. Técnicamente no es una demanda, no cuenta con los requisitos de una demanda, pero la misma ley establece que sí tiene los efectos de una demanda judicial. Y con esto lo que quiere decir es que interrumpe la prescripción de la acción y se limita a lo que es la caducidad del derecho y también habla de la caducidad de la instancia, que en definitiva eso, para quienes tienen procesal 2, perdería sentido porque no podría nunca caducar la instancia en un proceso que no sea el concursal, justamente porque sería traído. Así que lo más importante es que interrumpe la prescripción y que se pone un límite a la caducidad del derecho. Por eso cuenta con los efectos de una demanda judicial esta solicitud. Como les dije, ¿quiénes son los que van a tener que presentarse en el proceso? Todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso y sus garantes. Bueno, acá estaba un poco lo que preguntaba Joana. Aquellos que no van a tener que presentarse van a ser los que quedan excluidos del fuero de atracción según el artículo 21, que eso ya lo estuvimos viendo. Y lo importante, por si quedó alguna duda, es la presentación en concurso siempre se va a tomar la fecha en que el deudor pasó el expediente por la Mesa General de Entradas. Eso por ahí, para que lo tengan en cuenta. Una vez que se interpone la demanda, que se realiza el sorteo y se sabe en qué juzgado va a caer el concurso, bueno, a partir de esa fecha es la presentación en concurso. Profesora, Esto es importante. Sí, consulta, los garantes, ¿quiénes serían? Porque no logro comprender quiénes son. los garantes de los acreedores serían todos los acreedores por causa o título anterior y sus garantes deben Pero, formular, les recomiendo que lean el artículo 32. Sí, ¿qué sería un ejemplo para saber quiénes serían sus garantes? No me doy cuenta. sería, por ¿En ejemplo, qué si sale yo, el garante del deudor? No entiendo esa parte. me dejaste pensando ahora. Ahora después te digo algún ejemplo. Bueno, sigamos, Decime tu sigamos. nombre, Mariano, dice Co. Mariano. Ah, ahí me aparecen los nombres. Sí, después te lo respondo eso. Porque me quedé pensando ahora. Un ejemplo. Y encima, bueno, son el timbre en casa, cosas que pasan. Sí, no hay problema. ¿Cómo? No hay problema, no hay problema. Sigamos, así Dale, avanzamos. seguimos Perdón. y te respondo después. Bien, para darte un ejemplo concreto, te digo después. ¿Dónde se presenta esta solicitud? Se presenta en la oficina del síndico, pero va dirigido al juez. Bien, ahora igual tengo para mostrarles un modelo de solicitud de verificación de créditos eh, cuando terminemos de ver bien esta parte. Se dirige, o sea, va dirigido, se pone, solicita verificación de crédito, señor juez, y se presenta en la oficina del síndico.
¿Cómo se realiza esta solicitud? Se realiza por escrito. Antes de la pandemia se hacía en 2 copias. Hay juzgados en los que actualmente actualmente no, durante el periodo de pandemia que no estaban los plazos suspendidos, se habían abierto mails para poder enviar estas solicitudes, pero por lo general se realiza de esta manera, por escrito, acompañando títulos justificativos con copias, porque va a ser el mismo síndico o en la oficina del síndico, en el estudio en donde atienda, se va a certificar que esas copias pertenezcan a los títulos justificativos originales. Y se puede realizar de manera personal, se puede hacer por apoderado y no es necesario el patrocinio letrado. Por eso esa es una de las diferencias o una de las razones por las que no es una demanda técnicamente hablando, porque se puede presentar la persona por su propio derecho, sin necesidad de estar o con patrocinio letrado o que el apoderado sea un abogado, pues el apoderado puede ser cualquier persona. ¿Qué va a tener que decir esta solicitud? Va a tener que expresar los hechos, básicamente, el monto, la causa y el privilegio, en caso de que lo tuviera, de este crédito que se pretende insinuar al pasivo concursal. ¿Qué incluye el monto? El monto va a incluir el capital del crédito más los intereses, siempre hasta la fecha de la presentación en concurso, en caso de que no sean créditos con garantías prendarias o hipotecarias. La causa. Una consulta. Sí. ¿Estos Sí. intereses pueden ser de cualquier naturaleza o Sí, moratorios, compensatorios? no importa, la ley no determina eso. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo en el que los intereses que se solicitan son compensatorios, porque ya se había realizado un pago. Ahora después les voy a mostrar bien cuáles fueron los hechos, pero se había realizado un pago para el alquiler de un salón de fiestas. Ese alquiler nunca se pudo realizar por la pandemia. El salón entró en concurso preventivo, entonces lo que se pide son los intereses desde el momento en que se realizó el pago hasta la presentación en concurso preventivo como compensación de ese dinero que se pagó en su momento. Pero la ley no establece, eso estaba en el artículo 19 que lo vimos en la clase pasada. Perfecto. Y otra, perdón. Hasta la Sí. presentación en concurso del deudor, obviamente. Claro, Ahí va. exactamente. Siempre, el tema es así. Una vez que nosotros como acreedores nos enteramos de que el deudor está en concurso preventivo, tenemos la carga de presentarnos en ese concurso mediante este escrito que se llama solicitud de verificación de créditos, y ahí tenemos que desarrollar los hechos por los cuales nosotros tenemos un crédito con este deudor concursado, establecer cuál es el monto, que es esto que les digo, el capital, más los intereses, ya sean moratorios, compensatorios, siempre hasta el momento de la presentación en concurso, la causa y, si lo tuviera, el privilegio. La causa tiene que estar no solo mencionada, sino también demostrada. Entonces, todos los acreedores deben demostrar la causa fuente de esta obligación que el deudor tiene para con nosotros como acreedores. Incluso aquellos cuyos créditos se encuentren documentados en títulos valores. Con esto, si bien nos estamos adelantando un poco a lo que sería la segunda parte de la materia, que tiene que ver justamente con los títulos valores,
es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los títulos valores tienen, una de las características de estos títulos es que son abstractos. Es decir, en la misma conformación del título se prescinde de la causa, ¿no? Por ejemplo, en un cheque nos figura que se está firmando como consecuencia de un contrato, no sé, de alquiler, por ejemplo, o, bueno, ahora ya no, pero, o de una compraventa. Entonces se discutió bastante si aquellos cuyos créditos estaban documentados en títulos valores debían acreditar la causa. Y sí, la deben acreditar efectivamente, y es para evitar la posibilidad de que el deudor enfraude a los acreedores, a los verdaderos acreedores, digamos, empiece a emitir cheques y pagarés con esa finalidad, justamente, ¿no? Así que bueno, también quienes cuenten con documentos, con créditos documentados en títulos valores, van a tener que presentar, acreditar la causa, ya sea presentar algún contrato firmado, lo que sea que demuestre y que acredite la causa que dio origen a ese título valor. Y finalmente, en la solicitud de verificación de crédito, aquellos acreedores que consideren que sus créditos son privilegiados van a tener que también, bueno, fundamentar por qué esos créditos tienen privilegios, ya sea general o especial, obviamente demostrarlo y fundamentarlo en ley si llegara a ser privilegiado. ¿Qué pasa con la cuestión del privilegio? Si quien tiene un crédito privilegiado omite en la solicitud de verificación de crédito este privilegio, no se puede, el juez de oficio no va a poder decir que ese crédito es privilegiado. Por lo tanto, si el insinuante se olvida, omite este punto, digamos, en la solicitud, y en caso de que se verifique el crédito, será como acreedor quirografario. Distinto es el caso de los créditos laborales que sean privilegiados. La ley establece un régimen especial para la renuncia al privilegio. Entonces, tenemos que si se omite el privilegio, un acreedor privilegiado normal, común, pasa a ser acreedor quirografario. Si lo omite un laboral, esto no sucede justamente porque el carácter de privilegiado del crédito laboral se presume, algunos autores dicen que es irrenunciable, y la ley establece todo un procedimiento, se hace una audiencia, se llama a... se tiene que hacer ante representantes del gremio, entonces esto no pasaría en los créditos laborales. Bien. ¿Hasta cuándo? Les aviso igual por las dudas. El PowerPoint lo vamos a subir después a cátedras virtuales. ¿Hasta cuándo se puede hacer esta solicitud, se puede presentar esta solicitud de verificación? Este proceso que estamos viendo ahora se llama proceso de verificación tempestiva o en término, y es la que se realiza dentro de los términos o de los plazos fijados, ya sea por la ley, obviamente, y por el juez en la sentencia de apertura del concurso. En esa sentencia se establece un estimado de cuándo va a ser la última publicación de los edictos, y a partir de ahí el juez establece una fecha límite para que aquellos pretensos acreedores se presenten en la oficina del síndico y
y lleven sus solicitudes de verificación. Cosas que yo he visto, en algunos juzgados se fija esta fecha en la sentencia de apertura, en otros juzgados primero se espera a que el síndico acepte el cargo y una vez que el síndico aceptó el cargo se fija esta fecha con posterioridad a la aceptación del cargo, pero bueno, ahí no son distintas variantes según cada juzgado. La realidad es que igualmente la fecha es fijada por el juez. Bien, el artículo 32 sobre el final habla del pago de un arancel. Este arancel se paga, el fundamento de este arancel son gastos que realiza el síndico para la investigación de estos créditos y quedan también como gastos del proceso de verificación y de la confección de los informes que siguen después, que los va a presentar el síndico también. Entonces, el acreedor tiene que concurrir a la oficina del síndico con las 2 copias de su solicitud y debe abonar un 10% del salario mínimo vital y móvil, que en este momento creo que estaba 28.000 pesos, por lo tanto serían 2.800 pesos. Y el síndico a cambio le entrega un recibo de ese arancel pagado. Como les decía, el síndico va a tener facultades de investigación de estos créditos, porque muchos de esos créditos quizás estén denunciados por el deudor en la presentación en concurso y quizás otros no. Entonces el síndico va a tener que investigar siempre en miras a determinar el valor real del pasivo concursal. Este arancel también tiene excepciones y aquellos créditos, los créditos laborales no lo van a pagar, no tienen que pagar el arancel. Y aquellos créditos que sean de montos menores a 3 salarios mínimos vitales y móviles tampoco van a tener que pagar el arancel. Este arancel, dentro de la solicitud de verificación de crédito, en la parte de la liquidación, también se solicita, cosa de que si el crédito llega a ser declarado verificado por el juez, se puede solicitar el reintegro de estos gastos realizados por el acreedor. Entonces, hasta ahora tenemos la primera parte de este periodo informativo, que es la verificación, la solicitud de verificación de los créditos. Yo les quiero mostrar, díganme si ahí se ve. ¿Se ve el escrito? Sí, una solicitud de verificación. Perfecto, bueno. Dice, se presenta, solicita verificación de crédito. Señor juez, fulanito de tal, DNI tanto, en este caso es una abogada, porque igual se presentaba por derecho propio. ¿Qué tiene que tener esta solicitud? Nombre, DNI, domicilio real, constituir domicilio procesal también, a los efectos de que sean, de que queda constituido el domicilio para todas las notificaciones que tengan que ver con este proceso. Se constituye tanto domicilio físico como domicilio electrónico. Y bueno, acá empieza la redacción de los hechos que dieron origen a este crédito que se tenía contra este salón que les decía. Se tiene que establecer bien cuáles son los hechos, qué pagos se hicieron.
¿Cuáles son los títulos que justifican este crédito? Que en este caso había 4 recibos y un contrato firmado. Entonces acá se establece acredita monto y causa. Se hacen las liquidaciones, esto es lo que yo les decía. Dice, por ejemplo, con fecha 30 de diciembre se abonó la suma de pesos 40.000. Con fecha 10 de enero de 2020 se abonó tal suma. Y después se realiza la liquidación de capital más intereses. ¿Qué intereses se eligieron en este caso para realizar la liquidación? Bueno, en la página de la Suprema Corte, que tiene una parte de servicios y que se pueden liquidar intereses en línea, en este caso se utilizó la tasa activa más alta del Banco Provincia para la liquidación de estos intereses. Y todos son desde el momento del pago, desde el momento en que se abonó este recibo, hasta febrero de 2020, que fue la fecha de presentación en concurso. Después se realiza el total del capital más los intereses y se solicita asimismo la suma del pago del arancel verificatorio establecido en el artículo 32, párrafo 3º, y se le suma a esta liquidación. Esto básicamente es una solicitud de verificación de créditos. Es bastante sencilla. Como les decía, la puede realizar el mismo acreedor, no necesita de patrocinio letrado, no necesita tampoco de apoderado, aunque lo podría realizar. Y esto se presentó, como les dije, con copias, tanto del escrito como de los títulos justificativos y del contrato de alquiler. Y en la oficina del síndico, el síndico nos dio un recibo del pago del arancel. Y ahora continuamos con el proceso. Hasta acá, salvo lo de los garantes, que lo voy a ver después, ¿alguna duda respecto de esto? Si no, seguimos. Bien. Luego de finalizada esa fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar sus solicitudes de verificación de créditos, existe lo que yo les decía, este control multidireccional. Se abre un periodo de observaciones e impugnaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de esta fecha, en el cual tanto el deudor como todos los acreedores que hayan concurrido a la oficina del síndico a presentar esta solicitud van a poder tomar vista de los legajos de los demás acreedores. ¿Con qué fin? Con el fin de revisar esos legajos y en caso de observar que alguno esté mal presentado, que los intereses estén mal liquidados o cualquier otro motivo que considere que sea pasible de revisión o de observación en realidad, porque en ese momento no se revisa, se puede presentar también ante la oficina del síndico un escrito, de la misma manera que se presenta la solicitud, observando o impugnando la solicitud de verificación de crédito de otro acreedor. Como les dije, esto lo puede realizar tanto el acreedor que se haya insinuado al concurso mediante la solicitud de verificación, como el mismo deudor. Bueno, esto es lo que les decía, es un régimen de control multidireccional, ya que el deudor puede observar e impugnar los créditos o las solicitudes de verificación de crédito de todos los acreedores y entre los acreedores entre sí. Aldana, Sí, ¿te escucha Yamila. bien? Sí, ¿cómo perfecto. estás? Bien, ¿y vos? Bien, te hago una pregunta. En ese periodo donde los acreedores
pueden ir a ver si hay alguna impugnación u observar este informe. Sí, En ese caso, si no van, pierden la posibilidad y ya quedan sujetos a lo que ya está pactado, digamos. exactamente. Ahora vamos a ver cómo sigue esto. Listo. El periodo para poder realizar observaciones e impugnaciones es de 10 días hábiles desde la fecha que se fija hasta la cual se pueden presentar las solicitudes. Una vez que finaliza ese periodo de observaciones y de impugnaciones, lo que va a seguir es el informe general el informe individual del síndico. Por lo tanto, si durante ese periodo no se presentó ni el deudor ni ningún acreedor a observar o a impugnar, se pierde la posibilidad de hacerlo. Así que tenemos, primero, solicitud de verificación, segunda instancia, observaciones e impugnaciones, y lo que sigue es el informe individual del síndico. ¿Qué es este informe Gracias. individual del síndico? ¿Cómo? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, Gracias. de nada. Rocío, decime. Con esto de las observaciones e impugnaciones, ¿tienen que Sí. simplemente decir impugno tal solicitud o tienen que decir también por qué? O sea, fundamentarlo o ofrecer algo. No, se tiene que fundamentar. Acá no se ofrece prueba. En esta parte no hay ofrecimiento de prueba. Lo que se va a poder observar o impugnar, por lo general van a ser o las liquidaciones, por ejemplo, supongamos que en esa solicitud de verificación que les mostré, en lugar de decir que los intereses corrían hasta la presentación en concurso, supongamos que dijera que se abonen los intereses, que se liquidan los intereses hasta el efectivo pago. Bueno, ¿qué va a pasar? Eso lo va a poder impugnar u observar tanto el deudor como otros acreedores diciendo, este crédito es quirografario, por lo tanto los intereses quedan suspendidos a la presentación en concurso. Entonces, ahí se observa, se fundamenta en ley y después, en el informe individual del síndico, el mismo síndico va a establecer, va a emitir un dictamen de cada una de las solicitudes de verificación de crédito presentadas y en ese dictamen, primero, va a establecer cuál fue la solicitud del acreedor, va a establecer si hubo o no pedidos de impugnación o de observaciones y asimismo va a aconsejar el mismo síndico si esa solicitud está bien, va a aconsejar que se declare admitido o verificado, o si esa solicitud es incorrecta, va a aconsejar que se declare no admitido este crédito. O Entonces, sea que, perdón, o sea que él no admite ni deniega la solicitud, eso lo hace el juez. exactamente, exactamente. El síndico en esta etapa va a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Porque el síndico, como experto en la materia económica, va a ser quien le informe al juez cuál es el verdadero pasivo. Y eso lo va a determinar a través del estudio de estas solicitudes que se realizan ante él. Lo va a hacer recibiendo impugnaciones u observaciones por parte de otros acreedores o del mismo deudor. Y después en cada informe individual de cada solicitud de verificación de crédito, el síndico va simplemente a informar. Y por último va a emitir un dictamen, una opinión respecto de esa solicitud, respecto de lo que él considera que hay que hacer con esa solicitud, pero no va a resolver. Quien va a resolver va a ser el juez. Tengo para mostrarles, pero acá tengo que salir
Espérenme. Como para salir de acá. Para dejar de compartir. Les quiero mostrar. A ver. Si es como Zoom, en Acá. algún costado debería aparecerte la opción. Ay, ¿dónde está? Sí, tengo más. Opciones de silenciar. No tengo forma, no. Acá está. Les quiero mostrar. Compartir. En este mismo proceso que les estaba mostrando hoy, donde se presentó la solicitud de verificación de créditos, después les voy a pasar bien, voy a dejar en el chat para que lo revisen por la mesa de entradas virtual. Esto es un expediente electrónico. Así se ve desde la mesa de entradas. ¿Ven? Acá tenemos todos los escritos, la demanda de presentación en concurso, las publicaciones de edictos y demás. Y esto que está marcado en violeta, es todo lo que se presentó dentro de esta etapa que estamos viendo, de este periodo informativo. Y acá tenemos esta carga. Ay, no te puedo creer. Bueno, espérenme un segundo que lo voy a volver a abrir. Les quiero mostrar cómo es un informe individual del síndico. Se hace, como les dije, por cada uno de las solicitudes de verificación de crédito. Piensen ustedes que estos plazos que maneja la ley son tanto para los grandes concursos como para los pequeños concursos. O sea que para algunos es bastante limitado el tiempo que se tiene para hacer estos informes. Está abriéndose, aguárdenme un segundo. Me parece mucho más productivo poder mostrárselos cómo se aplica en la práctica todo esto. Ahí está. Ahora sí. Avísenme si lo pueden ver, si se ve bien. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, acá tenemos. Dice el síndico, presenta informe individual. Cada uno de estos son los acreedores que, más allá de haber sido denunciados o no por el deudor, tienen que presentarse a solicitar la verificación de créditos. Y acá, por ejemplo, tenemos un informe individual. ¿Qué va a decir este informe? Bueno, ¿cuáles son los autos en los que se realiza el informe? ¿Cuál es el juzgado? ¿Quién es el acreedor? ¿Cuál es el domicilio, tanto el real como el constituido por el acreedor? ¿Cuál es el crédito que se insinúa? ¿Cuál es la causa y cuál es el monto? Esto básicamente va a ser lo mismo que solicita el acreedor en la verificación del crédito. Documentación que se acompaña. Si tiene observaciones, ven que dice observaciones, no se han efectuado observaciones al crédito pretendido por las acreedoras. En caso de que sí los hubiere,
Ahí el síndico tendría que decir quién realizó esa observación y cuál fue la observación realizada y cuál es la conclusión que saca el síndico del análisis de esta solicitud de verificación y qué aconseja, ¿no? Dice acá, se aconseja declarar verificado el crédito y por qué monto. Y así con cada una de las solicitudes de verificación. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Aldana, después de Sí, ese informe que hace y que el síndico hace un dictamen y después el juez lo mira, sí, ahí es donde el juez decide, ay, pará, ahí es donde el juez decide si lo admite, no lo admite, lo verifica o no lo verifica. exactamente. Están Ento- adelantadísimos hoy. eh, Pará, y otra cosa, me dejaron Sí, acá en el trabajo un tiempito libre que estoy abajo de la caja, pero bueno, entonces aprovecho. Em, sí, Otra cosa, si verifica el crédito, es que a sí. ese acreedor le va a dar la posibilidad de cobrarlo. Y si no admite, ¿qué es lo que no admite o admite? ¿La observación o el crédito en sí? ¿Me No, ahora lo explico? vamos a ver. Ahora lo Ah, vamos a bueno. ver. Bien. Bueno, esto es lo que yo les decía, que tiene que constar en el informe, y esto es la línea del tiempo que es fundamental para poder eh, ir en orden en la parte del proceso. Bien, como decía Yamila, y no me acuerdo quién había dicho, el síndico no es quien resuelve si el crédito ingresa al pasivo concursal o no ingresa al pasivo concursal, sino que va a ser el juez. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante una resolución judicial. La ley, como les dije, dice dentro de los 10 días hábiles de presentado el informe individual. Este tiempo por lo general no se cumple, sobre todo si son muchos los pretensos acreedores. Y en esa resolución el juez va a decidir sobre cada uno de las solicitudes de verificación de créditos luego de la solicitud, del periodo de observación e impugnaciones y luego del informe individual de cada una de esas solicitudes que presenta el síndico. El juez puede apartarse de lo que aconseja el síndico o puede seguir su consejo, pero siempre esta resolución va a tener que ser fundada. No va a poder ser arbitraria la resolución lo que resuelva el juez respecto de cada una de las solicitudes. Esta resolución va a ser definitiva a los efectos del cómputo de las mayorías. Ahora no quédense con eso nada más, después vamos a ver bien quiénes son los que pueden votar el acuerdo, pero quienes van a poder votar el acuerdo van a ser aquellos que aparezcan como verificados o no verificados, o, perdón, verificados o admitidos en esta resolución. ¿Qué diferencia hay entre créditos verificados, créditos admitidos y créditos no admitidos? Los créditos verificados son aquellos créditos cuyas solicitudes cuentan con dictamen favorable del síndico, o sea que en el informe individual el síndico aconseja, como vimos recién, verificar el crédito, y no fueron ni observados ni impugnados, ya sea por el deudor o por otros acreedores. Claro ejemplo el que vimos recién. El síndico, en su informe general, informa que no hay observaciones o impugnaciones realizadas respecto de ese crédito, y asimismo, de lo que él pudo investigar, considera que ese crédito debe ser considerado verificado o debe ser declarado verificado por el juez. Distinto es el caso, bueno, esto les decía, los créditos declarados verificados no se pueden revisar
salvo dolo. Eso les voy a dejar para que lo lean ustedes. El artículo 38, ahora estamos en las resoluciones del 36, los efectos aparecen en el artículo 37 y esta cuestión de la revisión de la resolución aparece en el artículo 38. Léanlo, es bastante sencillo. Lo que establece es que los créditos que fueron declarados verificados, solamente se va a poder revisar esa situación, esa resolución, en caso de dolo, y quien alega el dolo lo va a tener que demostrar. Y ahora tenemos los créditos declarados admisibles o inadmisibles por esta resolución del 36 dictada por el juez, que son los créditos cuyas solicitudes cuentan con un dictamen desfavorable del síndico o /i con observaciones o impugnaciones por parte del deudor concursado o de otros acreedores. Es decir, aquellos créditos, aquellas solicitudes en las cuales el informe individual del síndico diga se aconseja declarar inadmisible el crédito, o que diga se aconseja declarar admisible el crédito porque se realizaron observaciones o impugnaciones, el juez a esos créditos los va a poder declarar admisibles o inadmisibles. Esto sí puede ser susceptible de revisión por parte, ya sea del deudor o del mismo acreedor. En caso de que el crédito sea declarado admisible, quien va a poder presentar o iniciar el incidente de revisión va a ser, por ejemplo, el deudor concursado u otros acreedores, o en caso de que sea declarado inadmisible, quien va a poder iniciar el incidente de revisión va a ser el mismo acreedor que en este caso se ve perjudicado. Una pregunta, perdón. Sí, ¿Puede haber entonces créditos que tengan un dictamen favorable del síndico y estén impugnados o tengan observaciones? ¿O si tiene observaciones ya el dictamen va a ser desfavorable? no. Puede haber créditos, pensemos la lógica de la cronología en cuanto a que primero se presenta la solicitud, después se abre el periodo de observaciones e impugnaciones y después aparece el informe del síndico. Puede pasar que la solicitud haya sido observada o impugnada y que aún así el síndico diga que aconseja declararlo admisible, pero ya no va a poder aconsejar declararlo verificado justamente porque tiene una observación o una impugnación. Como también puede pasar que sin tener observaciones o impugnaciones, el síndico en el informe individual aconseje declararlo inadmisible. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, quería saber en ese caso en qué categoría entraba, por eso. Entonces sería Siempre va a ser admisible. inadmisible. Siempre que haya observación o impugnación y /o, por eso les decía, dictamen desfavorable del síndico, el crédito va a poder ser declarado admisible o inadmisible. La doctrina establece una cuarta categoría que la ley no establece, que es de créditos declarados no verificados, que serían aquellos que, aún sin tener observaciones o impugnaciones y teniendo dictamen favorable del síndico, el juez los declara no verificados. Pero ahí la consecuencia de declararlos no verificados es la misma que de declararlos inadmisibles. ¿Por qué? Porque va a poder ser susceptible de revisión esa parte de la resolución.
Bien, como les decía, los créditos que son declarados por el juez admisibles o inadmisibles son susceptibles de revisión. Se inicia un incidente de revisión, que este pedido se puede interponer dentro de los 20 días hábiles de dictada la resolución del artículo 36. Y en ese incidente se va a poder presentar diversos tipos de pruebas para tratar de revertir la decisión del juez respecto de ese crédito. Igualmente, como ya vimos, no se va a frenar la continuidad del proceso por este incidente o por esta revisión. Por eso, justamente va por vía incidental, va aparte del proceso concursal que va a seguir su curso. Hasta acá, ¿alguna duda? Si no, también seguimos. Sé que ahora estamos las 3. A Por mí, ahí hoy perdón, terminamos no un poco me, antes. Sí, no me quedó claro si es, o sea, la distinción esta es entre verificados y admisibles o no admisibles, o si es entre verificados, admisibles y no admisibles. ¿Me explico? O sea, no sé si son 3 categorías o si son 2. mira, vamos de nuevo. La doctrina vas a encontrar en los libros que algunos te hablan de 4 categorías. Verificados, no verificados, admisibles e inadmisibles. La realidad es que los no verificados no son una categoría que esté establecida por la ley. Entonces, los créditos verificados son los que se presentan la solicitud, no reciben observaciones o impugnaciones por parte del deudor o de otros acreedores, y el síndico aconseja tiene, en el informe individual se establece un dictamen favorable respecto de ese crédito. Se dice, este crédito efectivamente puede ingresar al pasivo concursal. Al no tener observaciones o impugnaciones, el síndico mismo aconseja declararlo verificado. Y el juez, en la resolución, lo declara verificado. Y después tenemos los créditos declarados admisibles o inadmisibles, que son aquellos que se presentó la solicitud, recibieron algún tipo de observación o de impugnación, o el dictamen del síndico es desfavorable, aconseja no verificarlo. Entonces, al aconsejar no verificarlo, en realidad se aconseja declararlo inadmisible. No sé si con eso respondo la pregunta. O sea, en este Sí, caso, gracias. admisible o inadmisible va a ser a elección del juez siempre y cuando se den una de estas dos condiciones: que haya recibido observaciones o impugnaciones y o que que el informe individual del síndico sea aconsejando un trámite desfavorable para esa solicitud. Acá también les voy a mostrar. Sí, Aldana, finalmente en la resolución del juez, todos sí. terminan siendo verificados. Es decir, estos admisibles o no admisibles finalmente terminan siendo verificados en caso de que sean admisibles. No, no es lo mismo ser verificado que admisible. Las consecuencias son distintas. La consecuencia fundamental de ser declarado verificado es que ese crédito no es susceptible de revisión por parte de nadie, ni del deudor, ni de otros acreedores, salvo que se demuestre el dolo respecto de ese crédito. Vamos a hacerlo más sencillo. Imagínense que todos ustedes son acreedores en mi concurso preventivo. Cada uno de ustedes presentó su solicitud de verificación de crédito
ante el síndico que fue sorteado, y yo como deudora, en algunos de sus legajos, en alguna de esas carpetas que el síndico arma con cada solicitud, presento alguna observación o impugnación, pero no lo hago en todos. Por ejemplo, en el de Evangelina yo estoy segura de que ese crédito está bien plasmado en mis libros de comercio, la liquidación está bien hecha, yo la había denunciado como deudora, como acreedora, perdón, no hago una observación. Ahora, se presenta Rocío, que la tengo a continuación, y yo creo que la liquidación de Rocío está mal realizada, y presento una observación respecto de esa liquidación. Luego de eso, el síndico, en el informe individual de Evangelina, va a decir, el crédito de Evangelina no recibió observaciones ni impugnaciones. Y yo aconsejo dar trámite favorable a esta solicitud y se aconseja declararlo verificado. Entonces, cuando el juez declare verificado el crédito de Evangelina, nadie va a poder recurrir, nadie va a poder solicitar la revisión de la resolución del juez respecto del crédito de Evangelina, salvo que demuestre que entre Evangelina y yo hubo dolo en perjuicio de los demás acreedores. Por eso el artículo 38 establece esto: la carga de la prueba del dolo va a ser de quien la alega, que entre Evangelina y yo existió el dolo para perjudicar al resto de los acreedores. En cambio, en la solicitud de crédito de Rocío, que sí había una observación o una impugnación, independientemente de que el síndico aconseje trámite favorable o desfavorable, el juez ya no va a poder declararlo verificado, porque existe una observación de mi parte. Lo que va a poder hacer el juez es declararlo admisible o inadmisible. Y ese crédito que es declarado admisible o inadmisible es susceptible de revisión mediante el incidente de revisión, ya sea por mi parte, si ese crédito es declarado admisible, o por parte de Rocío, si el crédito fue declarado inadmisible. No sé si con eso respondí. Les voy a mostrar ahora, dentro de este mismo proceso, estamos viendo la resolución del juez. Acá está. Bueno, esta es la resolución del juez por la cual declara, en este caso, verificados los siguientes créditos, ¿no? Una vez que se pasa el periodo de solicitud, de observaciones e impugnaciones y que el síndico presenta los informes individuales, el juez resuelve, en este caso, declarar verificados los siguientes créditos. Y ahí tenemos cada acreedor, establece la suma total de cada crédito y en este caso no hubo acreedores declarados, créditos declarados no admisibles o inadmisibles, justamente porque no había impugnaciones y observaciones. Pero si los hubiere, en otro apartado, el juez diría declarar admisibles tales créditos, declarar inadmisibles tales otros. Hasta acá como venimos. Sé que es bastante, por eso mi idea es ir mostrándoles ejemplos para que también les queden, para que no quede ahí en la
en la explicación tan abstracta de lo que les estoy diciendo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Aldana, y la revisión de los Sí, declarados admisibles o inadmisibles, dijiste que sí, tramita por la vía incidental. Es lo que exactamente, leímos, creo, el artículo 280, es lo de incidentes que vimos la clase pasada. exactamente, Va, exactamente. una bolilla anterior. Se tramita por esa vía para no frenar el curso del proceso. Por eso, los que van a poder votar van a ser los que se declaren verificados o admisibles. Los que se declaren inadmisibles no, independientemente de que después, en ese incidente de revisión, quizás se revierta la situación de ese crédito. Pero admisible, ¿qué sería? Que a pesar de que tiene una impugnación, el juez considera que tiene que ser verificado. Claro, no verificado, sino admisible. Admisible significa que a pesar de esa observación o impugnación o a pesar del informe desfavorable del síndico, el juez lo ingresa al pasivo concursal. Decir que igual es verificado técnicamente es incorrecto porque si fuera verificado no sería admisible. O sea, son dos supuestos distintos. Para no generar confusión, es eso. Admisible es que el juez, a pesar de la observación que le hayan hecho a ese informe, a esa solicitud, o a pesar del dictamen desfavorable del síndico, lo admite al ingreso del pasivo concursal. En cambio, el inadmisible es que no lo admite, no, ese crédito en principio ni va a participar del acuerdo, ni se le va a imponer el acuerdo en caso de que exista el acuerdo. Es como si el juez está diciendo, no, este crédito no es susceptible de ingresar al pasivo. Salvo que después se resuelva el incidente de revisión a su favor, ahí sí, ¿no? Exactamente, Pero exactamente. sigue sin Igualmente, participar de la propuesta, claro. exactamente, exactamente. Se le va a imponer el acuerdo, pero no va a poder decidir, no va a poder votar. Bien, entonces hasta acá tenemos solicitud, observaciones e impugnaciones, informe individual del síndico y resolución del artículo 36. Como les dije, lean el artículo, bueno, el 37, que habla de los efectos de la resolución respecto de los créditos verificados y respecto de los créditos declarados admisibles o inadmisibles. El artículo 38, que es lo de la invocación del dolo. Y ahora viene, bueno, lo del incidente de revisión que hablábamos después. Es un juicio de conocimiento, es sumario, va aparte de lo que es el concurso. Lo que viene es el informe general del síndico. Y acá está lo que yo les decía al principio de la clase, que mediante este informe se va a clarificar el pasivo, se cristaliza el pasivo concursal, se determina efectivamente cuál es ese monto que el deudor concursado debe a sus acreedores. Este informe lo presenta el síndico 30 días después de haber presentado el informe general, perdón, el informe individual, y aparece en el artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras, que dice oportunidad y contenido del informe. También les recomiendo que lo lean tranquilos, pero básicamente, ¿de qué va a hablar este informe? Va a ser un análisis de las causas del desequilibrio patrimonial,
va a establecer la composición detallada y actualizada tanto del activo como del pasivo. Dentro de lo que es el activo, también va a tener que definir cuál sería un monto estimable de los bienes que se podrían realizar, dice el artículo, es decir, que se pueden llegar a liquidar, a vender, simplemente para hacer un estimativo. Como les dije, va a determinar cuál es efectivamente la composición del pasivo después del análisis que va a hacer de las solicitudes, en los informes individuales y luego de la resolución del juez, una vez que se establezca bien cuáles son los créditos declarados verificados y admisibles. Después aparecen ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con sociedades y con empresas, como los libros de contabilidad, inscripciones en los registros pertinentes y demás. Y lo más importante, además de la determinación del pasivo, es que en este informe el síndico va a determinar una época estimada en la que se produjo la cesación de pagos, que esto, si bien en este punto no es tan importante, lo es en caso de que exista quiebra indirecta. Y también va a establecer cuáles son los actos susceptibles de ser revocados, que esto también va a ser importante en caso de que exista quiebra indirecta. Y finalmente, en este informe general, el síndico va a tener que emitir una opinión, un dictamen, sobre la propuesta de agrupamiento y de clasificación hecha por el concursado, que si bien aparece en el artículo 41 de la ley, es anterior al informe general. Se presenta entre la resolución del 36 y este informe general del artículo 39. Por lo tanto, quedaría así esta línea de tiempo del periodo informativo. Repito, hasta acá quizás fui bastante rápido, estoy viendo la hora. Dudas, consultas, algo que no se haya entendido, lo repasamos, no hay ningún problema. Este informe tampoco es vinculante para el juez, ¿no? Los dictámenes en general no son vinculantes. Sin embargo, como quien lo está emitiendo es una persona especializada en la materia, el juez por lo general no suele apartarse mucho de lo que el síndico aconseje. En este caso, si bien el informe general también es susceptible de observaciones, lo establece el artículo 40, simplemente lo que va a hacer este informe, como les dije, determinar con exactitud cuál es el pasivo, establecer la fecha estimada del estado de cesación de pagos y va a establecer también cuáles son los actos susceptibles de ser revocados, pero esto, por más de que no sean vinculantes ni obligatorios para el juez, como el síndico no deja de ser un especialista en materia económica, no suelen apartarse demasiado, sobre todo en los juzgados civiles y comerciales, en los que los jueces tampoco son especialistas en concursos y quiebras. Yo les quiero mostrar dentro de este proceso un informe general.
de verdad, si tienen la oportunidad de hacerse un usuario en la mesa virtual de entradas y poder analizar, meterse en cualquier juzgado civil y comercial y poner concurso o quiebra, se los recomiendo porque no deja de ser de acceso público y se aprende bastante. Acá, como ven, dice escrito electrónico, fórmula propuesta de categorización. Esto es lo que yo les decía, que aunque en la ley aparezca después, en el artículo 41, procesalmente esta propuesta de categorización y de agrupamiento va a ser anterior al informe general y posterior a la resolución del 36. Entonces, bueno, luego de esa propuesta, el síndico presenta su informe general está cargando. Este concurso particularmente está yendo bastante rápido. Se abrió en febrero y ya se está por llegar a la parte del voto del acuerdo. Así que bueno, esto sería un informe general del síndico. Todavía no se pudo ver, al menos yo no pude verlo. Sí, se ve Parece que está blanco, cargando. Aldana. Y vos tampoco te ves. ¿Yo no? No, Me parece ahí. que tenés poco internet o algo de eso, porque aparece como con un signo amarillo. Bien. Bueno, se los dejo entonces. Les voy a escribir en el chat los autos de este concurso y si pueden, mírenlo. Es bastante sencillo, no es, no es nada complicado. Se lee muy fácil y lo pueden ver tranquilamente ustedes desde la mesa de entradas. Ahí cargo tu pantalla. Y ya justo cuando detuve compartir pantalla. Bien. Bueno, dudas, consultas, algo que quieran repasar. Van a ver que el programa les habla en la bolilla 10 de verificación tardía, que lo vamos a ver más adelante. Básicamente es la solicitud de verificación que no se presenta durante este periodo que vimos hoy, que es el periodo de solicitud de verificación tempestiva o en término. Y también habla del pronto pago, que ya lo vimos. Básicamente lo que tienen que saber es que el acreedor laboral que haya insinuado su crédito al pasivo mediante la vía del pronto pago, no va a tener que verificar su crédito. Eso es lo más importante para que sepan del pronto pago. Aquel que no haya solicitado el pronto pago va a poder elegir, siempre hablando de acreedor laboral, por la vía de la solicitud de verificación de crédito o por continuar o iniciar el juicio en sede laboral. Y el acreedor ¿Quién era el que me había hipotecario preguntado? Sí, tiene que verificar, no verifica. puede verificar como puede continuar con su vía, con la vía ejecutiva, siempre que, como dice el artículo 21, tenga la posibilidad del remate del bien. Esperen que se los leo.
El artículo 23, ¿no? Los créditos con garantía real, con derecho a remanentes. Exactamente, exactamente. Esperen porque no veo nada. Acá, los acreedores titulares de créditos con garantías reales que tengan derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la concursada, son los que no tienen la obligación de presentarse a verificar. Esto tiene que ver con lo del fuero de atracción que ya vimos. Los que van a verificar van a ser aquellos que necesariamente para procurar el cobro de sus créditos tengan que acudir al concurso preventivo. Por eso es que se dice que esencialmente el concurso está dirigido a los acreedores quirografarios, porque básicamente los quirografarios son los que están, los que necesariamente tienen que acudir al concurso a verificar sus créditos, votar la propuesta y eventualmente procurar el cobro de los créditos de esa manera. ¿Alguna otra duda? Prometo para la clase que viene darles algún ejemplo bien de garantes, de cómo los garantes solicitan la verificación. ¿Alguien puso algo en el chat? A ver. Profe, te quería consultar esto del parcial. Esa consulta, la del parcial, si pueden hacerla por mail, yo no sabría decírtelo. Tendría que consultarlo tanto con Nico como con Fer. Igual, profe, más que nada es porque nos Así que, mandaron por mail y nos dijeron que entraba hasta la bolilla 9 y bueno, estábamos con esa duda. sí. Sí, entra hasta la bolilla 9 por lo que, nada, las cuestiones que no habíamos previsto, que el 21 no había clases. Por esa cuestión, al perderse 2 clases, no se dieron 2 bolillas que sí entraban en la primera planificación del parcial. Así que se toma hasta la 9, que es lo que vimos el jueves pasado. Después lo otro, lo de si se puede ir a recuperatorio directamente o no, no les quiero decir que Entonces, sí o que no, porque no lo sé. ¿Cómo? verificación es lo que vimos hoy, no entraría, entonces. Si el mail que le llegó dice hasta la bolilla 9, es hasta la bolilla 9. Sí, Que eso sería es. efectos, que fue lo que vimos el jueves pasado. Claro. No obstante, igual tenemos que seguir con las clases y seguir con lo programado para que no se nos descompagine después la segunda parte. Pero si el mail que le llegó dice hasta la bolilla 9 inclusive, es hasta la clase de efectos que vimos la semana pasada. No sé si hay alguien más. Una pregunta. Por ejemplo, Sí. si un acreedor está excluido no necesariamente está excluido del fuero de atracción, ¿puede solicitar igual la verificación del crédito, aunque esté excluido? Como poder se puede. Habría que ver si es la vía idónea para el cobro de ese crédito. Porque si está excluido, significa que va a poder seguir, va a depender de la naturaleza del crédito, pero si está excluido del fuero de atracción, quiere decir que no va a ser el juez concursal quien entienda en ese aspecto de ese crédito. Y lo más probable es que si es, por ejemplo, algo que tenga que ver con familia o incluso con lo laboral mismo, lo más conveniente va a ser que siga conociendo el juez natural de la materia. Aunque no va a tener sentido someterse a todo un proceso que es bastante largo y que además pensemos siempre en cuál es el objetivo del concurso, que va a ser llegar a un acuerdo con los acreedores que va a consistir básicamente en una quita
de un porcentaje del crédito o de una espera en el pago de ese crédito. Entonces, poco sentido tendría, por ejemplo, que en una cuestión de familia en una cuestión de familia que tenga contenido patrimonial, ¿no? Porque si no lo tiene, no tiene sentido. Pero si lo tuviera, acudir a un concurso y votar como un acreedor, como medio un sinsentido. No sé si con Gracias. eso también respondo. Sí, sí. No, de nada. Bueno, hablé mucho. Es bastante cansador dar clases así de manera virtual. Así que vamos a cortar acá. Cualquier duda que tengan, nos escriben al mail, que estuvimos respondiendo algunas consultas. Me comprometo a darles algún ejemplo de solicitud de garantes. Espero que se haya entendido lo mejor posible. Por favor, léanlo. Es un tema que no es complejo, pero tiene sus, sus variantes, por decirlo de alguna manera. Lean, repasen de los libros igualmente, que ahí van a encontrar estas cuestiones doctrinarias en cuanto a si es una demanda, no es una demanda, si existe la categoría de no verificados y demás. La idea era darles un pantallazo general de esta bolilla que aunque no es compleja, es bastante larga también. Y sí, Yamila. Ah, no, gracias. Bastante clara la clase. Yo justo ayer estaba leyendo esto y tenía varias dudas y dije, bueno, si no las despejo acá, las mandaba por mail, pero bueno, Claro. a mí me sirvió un poco ir leyendo con anterioridad, pero muy clara. Gracias por la clase, Aldana, en serio. No, por favor. Como les dije, el PowerPoint se los vamos a subir a cátedras virtuales para que lo tengan de referencia nada más, lean eh, y cualquier cosa nos escriben. Y ahí los libero bastante temprano. Muchas Así gracias, que, profe. Muchas no, de gracias, nada, nos profe. vemos. Gracias, adiós. Profesora, Un fin de semana. Gracias. le hago una consulta. Sí, Lo que es el desistimiento tanto voluntario como el sancionatorio, que dice que no se puede volver a pedir en el caso de que existan pedidos de quiebra pendientes. En el y me estás libro, hablando del desistimiento el en el artículo desistimiento, 30. sí, Sí, ¿qué pasa con eso? dice que no lo puede pedir dentro del año si existieran pedidos de quiebra pendientes. Yo Sí, había entendido que el profesor había dicho que esos pedidos de quiebra pendientes tenían que ser anteriores a la presentación de lo que es el concurso. sí, Pero acá tengo el libro, el código comentado de Rulión, sí, dice que los pedidos de quiebra pendientes pueden haber sido iniciados antes o después de la solicitud del primer concurso fracasado o de su conclusión. Lo determinante es que dichas solicitudes de quiebra estuvieran pendientes de resolución al tiempo de solicitarse un nuevo concurso preventivo dentro del año posterior al fracaso del anterior. Yo yo entiendo como eso que te recomiendo que esto lo dio Nico. Si sí, podés, anotar la pregunta para el martes y la vemos con él. bueno, bueno. Si, El o martes es el, mándalo por mail. Mándalo por mail. está ¿Podrás? bien, porque, sí, Porque porque yo no sé después qué encima dijo él se, en clase, entonces prefiero por ahí que él responda a la duda según lo que haya dicho él en la clase está bien, y, y así él lo explica según qué es lo que hayan visto ustedes con él en la clase del martes pasado, no, o sea, de la semana pasada. claro. Porque después dice jurisprudencia plenaria.
y se contradice el mismo libro para mí. No sé si alguien está leyendo de ahí y Yo tiene la lo que misma duda. te pido, Mariano, por favor, es esto. Mandanos un mail Sí, em, con una foto de esta parte del libro y con lo que haya dicho Fer Fer no, perdón, Nico en la clase, así podemos dale. bien respondértelo. eh, Nada, y que lo mire sobre todo Fer, la tengo con Fer, que lo mire sobre todo Nico, que fue el que lo dio. Dale, dale, listo. Listo. Y de paso ahí te contesto lo de los garantes. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas Bueno, gracias. no, por favor. Nos vemos. Bueno, chao, gracias. Chau, chau.